Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues les voy a invitar a que nos pongamos de pie para iniciar con nuestro servicio de este domingo y que me acompañen con la lectura del llamamiento a la adoración y que le prestemos atención porque al final es algo muy importante que Dios nos llama a adorarle y amarle. Y dice así en el Salmo 89 del 1 al 2: Por siempre cantaré de las misericordias del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este domingo que nos permites estar aquí adorándote juntos como familia. Te pedimos por favor que bendigas a cada uno de los miembros de esta iglesia, que bendigas también a los que no pudieron venir por alguna razón y que pues al final este día sea todo para tu gloria y honra y que tu Espíritu Santo esté presente en nosotros y que obre en nosotros también. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. ¿Qué les parece si nos quedamos así de pie para cantar al Señor? ¿Cuántos tienen con sus corazones hermanos? ¿Pastor también? Amén. Servicio, a los
viendo a través de la plataforma, también es un gusto que nos estén viendo y que estén disponiendo este tiempo para adorar a nuestro Padre. Ojalá pronto podamos estar todos juntos como iglesia y como hermanos. Y pues vamos a pasar ahora a nuestra lectura alternada, que se encuentra en Romanos del 3, del 19 al 23. Si me pueden ayudar con su parte, que dice así: Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y por los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Aquí vemos, tenemos de dos, estar bajo la ley o estar con Cristo. Y pues gracias a Dios, si creemos en Cristo Jesús, pues estamos salvos por medio de su gracia. Y ahora lo que nos toca es amarlo. Y como dice su palabra, el que me ama guarda mis mandamientos. Hay que amar a Jesús y hay que obedecerlo y hay que seguir el camino que Él tiene para todos nosotros. Vamos a pasar ahora a la oración. Ahora, como saben, pues estamos orando por una región o por un país todas las semanas, y en esta ocasión nos toca orar por China. Ya todos, yo creo que la mayoría lo ubican donde está y cuán grande es este país, ¿no? Es un país que está declarado oficialmente ateo, entonces pues no tiene como tal religión declarada. El Partido Comunista tiene más de 70 millones de personas que como tal pues son ateas y pues la mayoría está en ese rubro, ¿no? Entonces nuestra oración es que haya más y más crecimiento de cristianos en esa zona, porque pues gracias a Dios sí ha crecido el cristianismo, pero pues necesitamos, le rogamos a Dios que más personas sean alcanzadas en este país y que incluso las personas que están en el poder también puedan acercarse a Dios y poder seguir el camino y guiar a los demás por este camino que es el correcto, ¿no? También vamos a estar orando para que, como dije, estemos pronto todos reunidos, tanto aquí en la iglesia como en casa, podamos juntarnos y podamos convivir y pues darnos ánimo y compartir con hermanos de la fe. Y también para que tengamos sensibilidad por aquellos hermanos que tengan pues necesidades o que tengan algún problema en estas situaciones, pues que también podamos estar apoyándolos de alguna manera, oración, apoyo, llamarles, o de cualquier manera que podamos apoyarlos también. Oremos. Gracias Padre Santo porque tú eres santo, porque gracias a ti que tú sí pudiste guardar toda la ley, nosotros somos salvos a través de ti, Padre. Muchas gracias por tu gracia hacia nosotros. Te pedimos por favor que nos ayudes a seguir a ti, Señor, seguir tus pasos, a amarte fervientemente, Señor. Te pedimos de manera especial este día por la región de China, Señor. Te pedimos por favor que apoyes a todas esas personas, a esos cristianos que ya están ahí, que puedan profesar su fe libremente y que también puedan unirse más y más personas, Señor. Que es un país muy grande y pues te pedimos por favor que tú abras los corazones de las personas allá para que tu pueblo pueda crecer, Padre Santo. También te pedimos por favor que aquí, pues tanto aquí como en el mundo, pero en específico te pedimos en esta ocasión por la iglesia que podamos apoyarnos los unos por los otros, Señor, que tengamos sensibilidad hacia nuestros hermanos, que podamos apoyarlos, amarlos, demostrarles nuestro amor, Señor, de una u otra manera. Trabaja en nuestros corazones y ayúdanos a amarnos como tú nos mandas, Señor. Y también te pedimos por favor que pronto esta pandemia pueda pasar y que podamos estar todos reunidos juntos como hermanos, que podamos juntarnos no solamente en la iglesia, sino también en casas y en otros lugares libremente para convivir como hermanos y compartirnos experiencias, nuestras luchas y apoyarnos también, Padre Santo. Muchas gracias por tu enorme bendición y te pedimos que sigas obrando en esta iglesia y en tu iglesia en general mundial, Padre Santo, para que crezca. Amén. Bien, vamos a pasar ahora a las ofrendas. Es una manera en la que podemos alabar a Dios por todo lo que nos da. Entonces los invito a que ofrendemos y si no es posible que ustedes estén aquí, igual que guarden esa ofrenda y que después puedan proporcionarla para el crecimiento del Evangelio, porque para eso es, para su crecimiento y para
pesar de que los tiempos son difíciles, nos has bendecido algunos más, algunos menos, pero tu provisión siempre está. Y te pedimos que así sea siempre, en todo momento, Padre. Gracias por los corazones que has puesto dispuestos para poder dar un poco de lo que tú nos das. Y te pedimos, por favor, que estas ofrendas sean usadas para la extensión de tu reino, para tu gloria, porque para eso son, Señor. Te pedimos, por favor, también que bendigas el sermón de este día, que abras nuestros corazones y que tu Espíritu trabaje en nosotros para entender todo lo que vas a hablar a través de estas letras, Señor. Muchas gracias y te alabamos, Padre. No hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esa fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Oremos. Padre Celestial, Señor, bendice este tiempo que hemos preparado por tu gracia para escuchar la palabra inspirada tuya, Señor, y te pedimos que pues esta exposición sea guiada únicamente por el Espíritu Santo. Bendice a todos los que van a escuchar el día de hoy aquí en la iglesia y también en sus casas con tu favor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pues hace poco estaba hablando con unos amigos que quieren cambiarse de casa y ellos tenían un buen arreglo porque encontraron una casa en la cual los dueños estaban contentos con la idea de que ellos se mudaran y también ellos estaban contentos con todas las condiciones. Sin embargo, había ahí un intermediario, una familia que estaba viviendo antes en esa casa que entró y por algunos manejos malos como que amenaza el convenio. Y platicábamos con estos amigos, todavía no se firma el contrato y pues ellos expresaban incertidumbre, ¿no?, ante esta fragilidad de un acuerdo que puede caerse en cualquier momento. Y como humanos tenemos muchas veces contratos y los contratos que hacemos normalmente tienen cláusulas de protección, cláusulas que ante el incumplimiento de una de las partes del contrato, entonces podemos acceder a las autoridades, al gobierno para encontrar justicia. Ahora, en el caso de Abraham, que menciona aquí en este capítulo, en sus tiempos, hablando meramente en términos humanos, pues no había un sistema de gobierno así como el nuestro, que con todas sus fallas tiene sistemas y tiene organismos para procurar la justicia. Pero en aquel tiempo era más complicado porque eran castas, eran familias, eran grupos de personas individualmente que se conducían. Entonces la manera en que ellos podían llegar a tener certeza de situaciones de cómo se relacionaban entre grupos era a través de pactos. Normalmente había pactos, un pacto que contenía obligaciones, contenía beneficios para ambas partes y también tenían consecuencias de no cumplir esa parte de un pacto. Para nosotros quizás es extraño esto de pensar en un pacto, pero vamos a reflexionar un poco o ir un poco atrás en la historia, en Génesis 15, donde vemos el pacto de Dios con Abraham ratificado. Está en Génesis 15, igual no tienen que buscarlo, se los leo. Vamos a ver versículo 9, dice: el Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de tórtola. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Entonces, una vez que hace esto Abraham, se cae en un profundo sueño y ahí el Señor le revela, le profetiza que en un futuro su descendencia va a pasar 400 años sufriendo en Egipto. Versículo 17 dice: cuando el sol se puso y cayó la noche,
aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Ahora hay muchas cosas interesantes en estos pocos versículos, pero lo que en este momento me gustaría resaltar es que en este momento Dios ratificó su pacto con Abraham y lo hizo mediante un ritual extraño para nosotros, pero el cual contenía un elemento de un juramento que contenía un elemento de automaldición. Y esto es la consecuencia si se rompe el pacto. ¿Y cuál es la consecuencia? Que entonces una de las partes sería descuartizada, partida por la mitad, si no cumplía con su palabra. Y en el rito normalmente pasaba las dos partes, pero en este momento vemos que pasó una hornilla humeante y una antorcha encendida. Entonces, una muestra muy extraña, pero es un pacto. Realmente lo que hizo ahí Dios, y lo hizo basándose en lo que ya existía, la idea de que humanos pueden hacer pactos entre ellos. Ahora, en nuestro texto de hoy en Gálatas, versículo 15, Pablo comienza utilizando ese ejemplo de un pacto, y es algo común entre los seres humanos, aunque no lo llamemos así. Por ejemplo, los niños cuando hacen un pacto de amistad y que se sella con saliva en las manos y dicen, no, jamás lo vamos a hacer. Quién sabe si haya muchos pactos ahorita que hay en la pandemia, pero ahí está, se hace. También el matrimonio entre hombre y mujer, ese también es un pacto. Quizás no lo vemos tanto como pacto, pero la compraventa de bienes y muchas otras formas en que los humanos utilizamos la idea de un pacto para relacionarnos unos con otros. Y lo que he observado es que algo que es común, pues se vuelve corriente, ¿verdad? Y en nuestros días la idea de pactos suena extraño, suena como demasiado sólido, demasiado irrompible, demasiado largo. Por eso cuando hablamos de contratos, que en sí mismos son muy fríos, contienen cláusulas que la mayoría de las ocasiones tienen como propósito el beneficiar quizás nada más a una parte de los que firman. En el matrimonio, realmente, si se ve como un pacto, realmente no es tan fuerte, tan sólido. Y quizás en el papel sí sea hasta la muerte, pero ¿qué vemos en nuestra sociedad? Los divorcios van al alza. La palabra, o sea, el valor de prometer algo y cumplirlo y utilizar nada más la palabra como garantía, también es tan frágil. Podríamos pensar en la fragilidad de un papel donde se firma el pagaré. Hay una frase que leí en una revista que dice: es más fácil prometer en la noche que cumplir por la mañana. Y creo que todos hemos caído en eso, ¿no? Mañana voy a hacer ejercicio, mañana voy a despertar temprano y voy a leer la Biblia, y al otro día es más difícil cumplir. Y pues para no ir mucho más lejos, la situación de contingencia que estamos viviendo, creo que pone de relieve esta condición de que nuestros pactos como humanos son muy frágiles. ¿Cuántos arreglos o contratos o promesas se han caído por la pandemia? Yo creo que todos ustedes podrían testificar de: yo tenía un contrato y cambió por esta situación. Entonces esto nos hace cuestionar quizás. Nos hace cuestionar, oye, ¿qué tan fiables son las personas? ¿O qué tan fiables son los contratos que podemos hacer, los pactos que podemos hacer nosotros? Pero en versículo 15 del texto de hoy, vemos que está hablando de un ejemplo de un pacto, de un contrato que una vez ratificado no se puede disolver. Y habla de dos condiciones para que este pacto deje de serlo. Y la primera es que se le anule, o sea, que se borre, que se deshaga. O dos, que las cláusulas sean tan
distintas, o sea, se modifiquen de manera que sean tan distintas que ya no es el arreglo inicial, o que se le añadan condiciones que no estaban antes previstas y que entonces cambien el espíritu o cambien el propósito del pacto. Pablo dice que en un pacto humano, como ellos lo conocían, si era ratificado, no podía ser anulado ni añadirle algo más. Entonces la idea es que quizás a nosotros hoy, 2020, cuando hablamos de un contrato, podemos decir, el contrato se puede deshacer, no importa. Pero en aquel entonces los pactos eran importantes. Ahora, si esto era en el ámbito humano, ¿cuánto más firme va a ser la palabra de Dios cuando prometa algo? Y el mensaje principal del texto para nosotros hoy es que la promesa hecha a Abraham por parte de Dios a su descendencia se mantiene firme, y esta se mantiene aparte de la ley. En este pasaje encontramos algunas respuestas, argumentos que da Pablo en respuesta a probables razonamientos que tenían los judaizantes. Ya los conocimos, estas personas que iban y decían que tenían que añadirse demandas de la ley al cristianismo, y también enseñaban a los gentiles que debían hacerlo para poder ser salvos. El pacto de Dios con Abraham y su descendencia ya está ratificado. No hay nada que lo pueda anular y no hay nada que tenga que añadirse. No hay más términos. Pero al parecer, estas personas de la secta de los fariseos veían las cosas un tanto distintas. Ellos veían quizás todos los siglos de la ley, todo lo que había durado la ley, tantos siglos de solidificación y la ley siendo tan santa, tan justa, revelando el carácter de Dios, o la misma religión judía como institución que había durado muchos siglos y había aguantado muchas persecuciones y guerras y gente que quería destruirlos. Y también personajes como Moisés, que fueron tan importantes. Entonces, al ver la ley y luego pensar en la fe, decir, es que la ley, mira la ley, es tan importante, es tan justa, ve quién nos la dio, ve cuánto tiempo ha estado aquí. Seguramente esto cambió la situación. Este pacto ya no es lo mismo. Y luego viene Jesús, muchos siglos después de que la ley fuera dada. Y Él viene y ahora sus discípulos predican que es solamente mediante la fe en Él que uno encuentra salvación. Entonces, con estas ideas es muy entendible que los judaizantes pueden decir, no, esto no es así, no puede ser así. Entonces Pablo da 3 respuestas. Vemos 3 respuestas en este pasaje a esta situación con la ley. ¿Qué hacemos con la ley? ¿Cómo vemos la ley? Y la primera respuesta de Pablo es que la ley no vino antes que la promesa, sino al revés, que la promesa vino antes que la ley. Y esto lo vemos en versículos 17 y 18. Dice así, lo que quiero decir es esto: la ley que vino 400 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. En Génesis 46, ya estamos casi al final de la historia de José. Jacob está a punto de entrar a la tierra de Egipto y entonces tiene un poco de miedo. El Señor se le acerca y le dice, no tengas miedo, yo voy a estar contigo, y le ratifica una vez más el pacto a los patriarcas. Lo más probable es que Pablo tenga en mente este momento cuando hace referencia a que vino una ley 430 años después. Y la respuesta que da Pablo es que la ley que fue entregada a Moisés 4 siglos después de la última confirmación del pacto no deshace eso. No deshace la promesa que ya quedó sellada, que ya quedó firmada, ratificada. Entonces, si así fuera, la promesa hecha a Abraham ya no tiene efecto, ya no sirve para nada. Ya vimos que en Gálatas 3, del 7 al 8, en la semana pasada, los descendientes de Abraham,
¿quiénes son? Son aquellos que viven por la fe de Abraham, dando a entender que la promesa realmente no se recibió bajo ningún concepto por una ley. O sea, no hubo ninguna obra que Abraham hubiera hecho para poder recibir la promesa. Simplemente creyó. La promesa se basó en la fe. Entonces dice Pablo, el argumento es, si los términos del pacto cambiaron, entonces todas las promesas que venían contenidas en él también cambiaron. Ahora, ¿cómo sabemos que no fue así? O sea, que el pacto no se anuló. ¿Cómo sabes, hablando en términos humanos, que alguien tiene palabra? Si yo te prometiera algo y no te cumplo la primera vez, dirías, bueno, quizás se le olvidó la situación, la economía. Pero si te vuelvo a prometer y no te cumplo, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿qué vas a concluir? Bueno, esta persona no tiene palabra, no cumple lo que promete, no es de fiar. Sin embargo, en Jesús, en Dios, ¿cómo sabemos que no se cambió la situación, que el pacto siguió? Pues porque Él cumplió su promesa. ¿Y saben cómo la cumplió? En una persona que se llama Cristo, la descendencia de Abraham. En versículo 16 lo vemos, dice, las promesas que se le hicieron a Abraham y a su descendencia, la Escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender que es uno solo, Cristo. Entonces, Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Por eso podemos saber que que Dios más bien cumplió su pacto, que no cambió eso, que ya ratificado no se anuló. Y esta promesa no se le hizo solamente a Abraham y a los patriarcas y a los hijos de los patriarcas, sino a todos aquellos que con fe en Él, en Cristo, nos unimos a Él, a su descendencia. Si Él es la descendencia, nosotros nos unimos a Él por fe y entonces podemos ser recipientes de su promesa. Seamos judíos o gentiles, hombres, mujeres, ricos, pobres, de cualquier lengua o nación. Entonces la pregunta es, ¿qué lugar tiene la ley en todo lo que Abraham recibió? Nada. O sea, una diferenciación. Y el argumento es porque vino primero la promesa. La segunda respuesta que nos da Pablo es acerca del propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Y esta es una pregunta muy válida, que no solamente se hacían los cristianos judaizantes o de la secta de los fariseos, por lo visto también los gentiles y por lo visto también muchos de nosotros. Cuando vamos a la Biblia y vemos tantas leyes tan detalladas en Levítico, en Números, en Deuteronomio, cuando desde niños se nos enseñan los 10 mandamientos, entonces vemos la ley y es una gran parte de la Biblia. Entonces, ¿qué tiene que ver la ley o para qué es? Y él nos da una respuesta o la respuesta. En versículo 19 dice, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. Aquí donde dice por causa de las transgresiones podemos pensar en tipificación, hablando en términos legales. Y sé que aquí hay algunos abogados, entonces no me voy a meter en nada porque no sé nada de leyes, pero sí la cuestión de la tipificación, ¿qué vendría a ser? Sería exactamente el encuadre, es decir, ¿dónde cabe el crimen, no? Y las consecuencias quizás de eso. Cuando hay un acusado, por ejemplo, se tiene que tipificar. Pues, si fue intento de robo, tiene un encuadre. Si fue robo a mano armada, otro. Fraude fiscal, otro. Fraude electoral, otro. Entonces, ¿por qué existe la ley? Pues la ley fue añadida porque el pecado existe. Entonces, a veces hablamos de nuestros errores como, bueno, es que errar es humano. O vemos las cosas malas que hacemos o que somos, que pensamos y
como que nada más pensamos, bueno, no soy perfecto, todos se equivocan, así soy, así nací. Pero la ley, cuando es dada a todo el género humano, lo que hace es encuadrar. Y es que Dios pone límites. Y es un Dios que está airado con el pecado y con todo aquel que lo comete. Y en el contexto de Gálatas, cuando pensemos en la ley, pensemos en los 10 mandamientos, este resumen de todo lo que Dios quiere y espera de un ser humano y espera de alguien que tenga una relación con Él. Y es la violación de esa ley de Dios. Es romper los límites santos que puso Dios. Y que en el caso de los israelitas estaba poniéndolo Dios, que los salvó, que los rescató, que los liberó de un pueblo como el de Egipto. Y que ellos vez tras vez, si uno lee la Biblia, dicen, sí, te prometo que lo voy a cumplir. Y lloraban y se rasgaban las vestiduras. ¿Y luego qué pasaba? Volvían a caer. Y vez tras vez rompían su parte del pacto, ¿verdad? Ahora, ya leímos en Romanos 3, del 19 al 20, el propósito de la ley, u otra manifestación del propósito de la ley por parte de Pablo, que dice, ahora bien sabemos que cuanto lo dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, ¿para qué? Para que toda boca se calle y todo mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley vino para que tú sepas que cuando dices mentiras no son mentirillas, o que cuando robas no es que me pagan poquito, sino estoy violando la ley de un Dios justo. Pero al parecer los gálatas junto con los judaizantes estaban viendo a la ley como superior, por eso mismo, como superior es más allá de la gracia. Y estaban viendo lo justo, lo puro, lo deseable, que se ve una vida moralmente buena. Y entonces estaban despreciando a esa gracia que vino por una promesa y que vino antes de la ley y que ahora se había manifestado en la persona de Cristo. Ignoraban o decidían ignorar la descendencia, o sea, Cristo que recibió la promesa y por medio de quien únicamente pueden encontrar salvación. Y estaban decidiendo ignorarlo para ser hechizados por esa ley que interesantemente vino por varios mediadores. Habla de que ángeles dieron la ley. ¿Y quién la recibió? Moisés. Y Moisés, ¿a quién se la dio? Al pueblo. Y el argumento es muy simple, es que es mejor cuando Dios mismo es uno solo, viene y le da la promesa a un ser humano pecador como nosotros, o cuando es un Dios que viene, se lo da a los ángeles se lo dan a Moisés y Moisés se lo da al pueblo. La respuesta es mejor cuando es directo, no hay mediadores. Eso es lo que está diciendo. Y bueno, una última respuesta que vemos aquí es que la ley la pregunta es, ¿la ley entonces es contraria a la promesa? Y esta también es una pregunta lógica. Si no es por ley, si la ley no tiene nada que ver con la salvación, entonces eso quiere decir que cuando hablamos de promesa, de fe, es totalmente en contra de la ley. ¿Y qué dice Pablo en versículos 21 y 22? Dice que la respuesta es no, porque en realidad se trata de funciones distintas. La ley es como ese espejo donde vemos nuestra fealdad y la miseria. Creo que ya lo he dicho en otras ocasiones. Entonces la fe en la promesa es la que nos quita esa fealdad y esa miseria y que nos declara igual de bellos, igual de justos, igual de puros que nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 21, si esto es así,
¿Estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. No hay ninguna ley. Busquen en el Antiguo Testamento una ley que diga, esta ley, si la sigues, te va a dar vida. No existe. Pero ¿cuál es la clave para entender la relación entre la ley y la promesa? La clave es entender que la ley no puede producir vida en los muertos espirituales de la misma manera que una radiografía no te sana un hueso fracturado o cualquier otro examen médico. Y los varones somos buenos para escabullirnos, ¿no?, de los exámenes, de los chequeos médicos, porque preferimos saber, más bien ignorar, no saber lo que está mal con nuestros cuerpos. Pero ya que nos animamos y vamos al doctor y nos hacemos el examen, es eso nada más, un examen que te dice qué está mal contigo. Y entonces el médico es el que te va a recetar la medicina para ese padecimiento que tengamos. Pero el versículo 23, Pablo nos da otra imagen, una descripción muy buena de la relación entre la ley y la fe, porque habla de la cárcel o de la prisión. Y yo creo que es la mejor descripción para entender nuestra relación con la ley de Dios. La ley civil que tenemos es igual que un contrato, es fría, es objetiva, es imparcial. Si uno comete un delito, la ley está para demostrarlo y luego para establecer la sentencia que merece la gravedad de nuestro delito. La ley en ese caso no puede darle libertad a un prisionero que está ahí porque merece estar ahí, porque va en contra de la naturaleza de la ley, de cualquier país, hasta el más corrupto. La ley es la ley y si alguien la transgredió, debe pagar. Ahora, en cuanto a la ley dada a Moisés, la ley de Dios, los 10 mandamientos, estos no nos pueden dar libertad. ¿Por qué? Porque nadie los puede cumplir cabalmente. Nadie. Inclusive la Biblia dice en Santiago que si cumples con toda la ley, pero fallas en un solo punto, ya eres culpable de haberla transgredida toda. Y todos los que vivimos, los que estamos aquí, los que respiramos, hemos estado o estamos en esta condición. Algunos de ustedes hoy, quizás hasta el día de hoy, saben que la forma en que estaban viviendo o que están viviendo transgrede la ley de Dios. Tal vez tú lo llamas un desliz, un resbalón, una aventurilla, pero la Biblia lo llama pecado. Y ese pecado te puede llevar a una eternidad de sufrimiento, una eternidad de castigo en el infierno. Pero vemos en nuestro pasaje de hoy que los últimos versículos nos cuentan la buena noticia. Concluyen con el verdadero propósito de la ley. Ahí dice, versículo 24 y 25, 24 sobre todo, que la ley vino a ser nuestro guía. Literalmente la palabra es pedagogos. ¿A qué le suena? A un maestro. Un maestro es aquel que te enseña. Y por ahí hay una frase un poco, chistosa que dice, los que no ejercen, enseñan. Y en el caso de la ley es verdad. La ley no puede darnos nada de vida, pero sí nos puede guiar a quien da la vida, a quien es la vida. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Verdaderamente creo que pasajes como estos son muy relevantes para nosotros hoy, porque si bien muchos de ustedes que ya tienen tiempo en la iglesia van a decir,
yo jamás añadiría algo al Evangelio. O no, jamás yo supondría que mis obras tienen algo que ver para la salvación. Pero hablando de contratos, yo creo que muchas veces vemos a Dios como alguien con quien podemos hacer un contrato. Y podemos decirle, si tú me ayudas con este proyecto, si tú me das un trabajo, si tú me consigues amigos o esposa o X, entonces voy a ir a la iglesia todos los domingos. O puede ser que tú creas que ya cumpliste con muchas cosas y decir, Dios, mira, ya cumplí con mi parte, ya serví a los demás, ya tengo un ministerio en la iglesia, ahora te toca cumplir con tu parte en lo que necesito. O la religión tradicional, la de nuestros padres, nuestros abuelos, la de México, ¿en qué se basa? Se basa en frases como ayúdate que yo te ayudaré. Esta idea de que tú puedes hacer algo y que tú estás a merced de ti mismo y de lo que puedas hacer y de echarle más ganas, y entonces Dios te va a ayudar. Y en realidad todas las religiones tienen esta base de que tú tienes que cumplir con una serie de reglas para poder estar bien con la deidad que más te guste. La realidad de las cosas es que en Cristo es totalmente diferente. Pero incluso yo, que estuve preparando el sermón durante la semana, una de mis grandes preocupaciones era ¿qué les voy a decir que hagan? Porque un sermón puede quedarse en una lección muy bonita y sales pues normal, ¿no? Pero siempre hay esta parte de qué aplicación podemos sacar el día de hoy. Y estaba muy preocupado de que no se fueran ustedes simplemente con una lección sobre el Evangelio que ya lo han escuchado muchas veces. Pero precisamente lo que Pablo está diciendo es que el Evangelio no se trata de lo que hacemos nosotros por Dios, sino de lo que ha hecho Dios por nosotros en Cristo. Entonces, si hubiera una aplicación para nosotros el día de hoy, es que nos mantengamos en la promesa, que si ya recibimos la promesa por nuestra fe en Cristo, que nos mantengamos ahí, que no seamos como los Gálatas que estaban siendo hechizados por todas estas leyes y ritos y añadiduras que se les olvidó Cristo, que nos vayamos al inicio y que vivamos maravillándonos de todas las bendiciones que tenemos gratuitamente en Él, la salvación, una comunión con Él, el Espíritu Santo, libertad real de nuestros pecados. Que veas a la ley como lo que es, un guía, un maestro que te recuerda tu gran necesidad de mantenerte unido a la descendencia que es Cristo. Y si todavía estás aquí y tú dices, ¿sabes qué? Creo que sigo sujeto a esta ley. Creo que sigo sujeto al pecado y no puedo liberarme y no puedo encontrar realmente una paz, que vivo con culpa. Pues entonces, ve a Cristo. Piensa en esa promesa que fue cumplida en Cristo. Y con solamente fe en Él es que puedes encontrar salvación, justificación para tus pecados y verdadera libertad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor porque pasajes como estos nos ayudan a entender un poco más sobre esta ley tan dura a veces, tan fría, tan reveladora, Señor. Pero gracias porque esta ley que tú la pusiste y que no es mala, al contrario, que nos guíe siempre a Cristo, en cualquier etapa de nuestras vidas, como creyentes o como no creyentes. Si todavía no hemos ido a Cristo, que sea esa ley que has puesto en nuestros corazones la que nos lleve a decir necesito un Salvador, y que sea así por Cristo Jesús. Amén.